Estás escuchando CírculoCulturalRadio.com. Estás escuchando CírculoCulturalRadio.com. Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura, las tradiciones y la creación artística. Por esta triturada estrella de mi andar, me topé tantas veces con la maldad del hombre, que a veces me pregunto si hago bien en reír, si hago bien en seguir soñando primaveras igual que Marcosana. Mi pecado es terrible, quise llenar de estrellas el corazón del hombre, pero estaban tan ciegos mis queridos hermanos, que torpe usan la fuerza en vez de la razón. Se le oscurece el alma al hombre odiando tanto, qué pena da la gente que vive para odiar. ¿Será que no han bebido jamás un vino largo? Porque el que toma vino no puede odiar jamás. El vino le socava las raíces de la pena y se las vuelve un río de amor y nochebuena. El vino le penetra las manos como un trueno y las llenas de amigos como un puñado de cielo, igualito que un perro me tendido a las plantas de mi pueblo dolido, tierra adentro en mi tierra, de los que están tan solos, más pobres que los pobres, más pobres que las ratas, sin la estrella ni el pan. Y quieren que me calle la verdad que nos duele. Yo prefiero morirme de cara frente al sol. La infamia hay que gritarla. El silencio es culpable. Es dar la puñalada escondiendo el puñal. Igual que Marcosana, mi pecado es terrible, quise llenar de estrellas el corazón del hombre, pero estaban tan ciegos mis queridos hermanos, que torpe usan la fuerza en vez de la razón. Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que luchan 1 año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida y esos son imprescindibles. Bertolt Brecht. Muy buenas tardes, estamos aquí ya en La Voz de Nuestras Raíces como todos los miércoles a la 1 p.m, hora de Redwood City, California. Les damos la bienvenida, soy Verónica Escames, me alegra mucho que estén aquí con nosotros. Buenas tardes, yo soy Estela Calapis y hoy tenemos un programa muy especial. Y les quiero decir que estamos transmitiendo desde Casa Círculo Cultural en Redwood City, California, a través de www.Círculo Cultural Radio. Saludamos a las personas que nos escuchan en la 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, y en la 105.5 de FM de Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca y en la zona de los valles. La pregunta del día. Esta es la pregunta del día. ¿Conoces la incansable labor de Marco Sana? Bueno, pues esperamos sus respuestas a través del chat aquí en Facebook, en Círculo Cultural, en nuestros chats particulares. Y bueno, esperando que nos dé la voz para el programa de hoy, porque sí, todavía seguimos aquí las dos un poco. Además es una gran responsabilidad hablar de un hombre como él, porque todo lo que digamos nunca será bastante para saber de su trayectoria y de toda la herencia que nos ha dejado a todos los seres humanos, no solo en España, sino a toda la gente que conocemos su vida. Así es. Bueno, pues este es un programa que hacemos, por supuesto, con todo el respeto a la memoria del apasionado poeta e ícono de la resistencia antifranquista, Fernando Macarro Castillo, mejor conocido como Marco Sana. Crítico del régimen español, dedicado a retratar la libertad, unas veces extrañándola y otras cuestionando su ausencia, pero siempre aforrado en su defensa. El particular interés que le despertaría en las letras le daría al mismo tiempo una forma de expresar el proceso tan duro que fue su prolongado periodo de reclusión. Estamos hablando de 23 años en los que escribir le permitió no desistir de recuperar aquello que tanto le inspiró, la liberación. No se tiene registro total de su obra, sin embargo, sus pensamientos pasaron los muros que le fueron impuestos con tan solo 19 años de edad. Pero antes nos preguntamos qué estaba pasando en España, qué llevó a miles de personas a huir de su país, por qué la represión fue un acto cotidiano durante el régimen de Franco. Si están de acuerdo, comenzaremos reconociendo que el franquismo fue una larga dictadura personalizada en la figura del general Francisco Franco, quien acaparó todos los poderes del Estado hasta su defunción en 1975. Esta dictadura se impuso por la fuerza, después de un golpe de Estado militar contra el gobierno legítimo de la Segunda República, que provocó una trágica guerra civil de 1936 a 1939, cuya una de sus devastadoras consecuencias fue la muerte de centenares de miles de personas. Una de las características de estos casi 40 años de dictadura fue la sistemática represión que las autoridades franquistas ejercieron ya desde un primer momento y que continuaron una vez que terminó la guerra. Esto explica la fuga hacia el exilio de centenares de miles de personas ante el avance de las tropas rebeldes, así como el número inexacto de presos políticos. Según recoge Alicia Altet en La Voz de los Vencidos, el exilio republicano de 1939, unos 465,000 españoles huyeron del conflicto cruzando la frontera con Francia. Aunque muchos consiguieron regresar en la década de los 40, el exilio permanece causado por la guerra civil, se estima en unas 220,000 personas. Denominamos exilio a la salida forzada de un país por razones políticas. España es un país de grandes exilios, judíos en 1492, moriscos en 1609, afrancesados en 1814.
El exilio republicano provocado por la guerra civil fue el mayor de la historia española. Durante la guerra, tuvo su apogeo en la huida a Francia de más de 500,000 personas, más del 2% del país. Tras la ocupación de Cataluña por el ejército de Franco, otros 15,000 consiguieron huir a Argelia desde los puertos del Levante español. En los meses subsiguientes, más de 300,000 retornaron y tuvieron que sufrir las represalias del régimen franquista. El resto del exilio vivió en general una vida muy azarosa. Algunos se enrolaron en la Legión Francesa y lucharon contra el Eje durante la fase final de la guerra. Otros fueron atrapados en Francia por la invasión nazi y fueron enviados a campos de concentración, Mauthausen, Gusen en Austria, y otros llegaron a la URSS y vivieron las circunstancias de la dictadura de Stalin y la Segunda Guerra Mundial. Otros llegaron a México, donde constituyeron una poderosa e influyente colonia española, pero la mayoría permaneció en Francia. Algunos fueron volviendo al país según se fue aminorando la represión del régimen y otros permanecieron en el país vecino y allí echaron raíces. Hablar de cifras confiables de la represión del régimen es imposible. Aún después de la muerte de Franco, seguimos sin conocer cifras oficiales, ni siquiera aproximadas, del número de detenidos y sancionados. De los muertos sin juicio previo y de los que fueron condenados a largas penas de reclusión, de los fallecidos en prisión y de los que fueron fusilados o ejecutados a garrote vil en los 36 años transcurridos de 1939 a 1976. Y bueno, pues ya como algunos de ustedes saben, yo soy hija de exiliados y bueno, a mí el tema me llega muy, muy de cerca. Tuve la grandiosa fortuna de conocer a Marco Sana en uno de mis viajes a España, en uno de los homenajes a los fusilados. Y bueno, para mí fue algo extraordinario que no voy a olvidar nunca, porque era una persona que despedía una luz muy especial. Así es que imagínense. Pero bueno, vamos a hablar de cuántos fueron los presos políticos, de qué pasó exactamente. Y bueno, Charles Foltz, periodista norteamericano que desempeña la corresponsalía de la Associated Press en Madrid a finales de la Segunda Guerra Mundial y autor del libro titulado Masquerade in Spain, publicado en Boston en 1948, sostiene que según datos oficiales que le son facilitados en el Ministerio de Justicia madrileño entre el 1 de abril de 1939 y el 30 de junio de 1944, indica que el número de ejecutados o muertos en las prisiones españolas alcanzaba la cifra de 192,684 personas. Aunque el libro de Foltz sigue sin publicarse en España y la cifra de muertos ha sido negada sistemáticamente por todos los beneficiarios del franquismo, sobran razones para considerarla muy cercana a la verdad. No obstante, las cifras varían mucho dependiendo dónde se consulten. Algo que resulta innegable es el recuerdo de quienes vivieron aquella etapa trágica de la vida en España que no han podido olvidar. La posesión de una simple cartilla de racionamiento con sus menguadas raciones de pan, de aceite, legumbres o arroz significaba una posibilidad más o menos remota de no pasar demasiada hambre. Las familias, todas las familias, defendían con uñas y dientes las que tenían y no daban de baja a ninguno de sus miembros, aunque hubiese cambiado de residencia, estuviese huido, preso o hubiera logrado exiliarse más allá de nuestras fronteras. Había millares de cartillas a las que sacaban al máximo jugo. Si el caciquismo de la Restauración hacía votar a los muertos, el extraperlismo franquista conseguía merced a ellos sostener el más lucrativo de los negocios. En esta situación tan desbordante, carente y violenta, nos sitúa Marcos Ana, 23 años de su vida, siendo uno de los tantos españoles que se vieron perseguidos en los inicios del régimen franquista. Esta tarde queremos agradecer todo lo que nos dejó de su experiencia en la prisión franquista y ser un ejemplo de perdón que no es lo mismo que olvido.
El siguiente poema fue escrito por Marcos